Vamos a ver el trastorno de pánico. Entonces, trastorno de pánico pertenece a los trastornos de ansiedad, como ya vimos en los videos anteriores. Pero vamos a definir pánico o cómo se presenta un episodio de pánico. Entonces, un episodio de pánico se presenta con, no lo vamos a aprender con las P's, bueno, más o menos, con palpitaciones. Otra, el paciente tiene despersonalización. Otra, el paciente tiene desrealización. Otra, el paciente puede tener dificultad para respirar. Otra, el paciente puede tener sensación como tightness, como que tiene el tórax apretado. Tórax apretado. Y básicamente como cosas así, o sea, sintomatología del paciente que viene con aumento de estimulación adrenérgica. Entonces, por ejemplo, sudoración. Y pues obviamente miedo excesivo, digamos, súper desproporcionado a la cosa que le está dando la ansiedad al paciente. Entonces, aquí, en el episodio de pánico, es específicamente para una cosa. O sea, el paciente sabe qué es lo que le da el pánico. Puede ser, por ejemplo, hablar en público, o puede ser, por ejemplo, estar en un lugar en una altura muy alta o algo así. Entonces, es para una cosa específica. Y el paciente se va a presentar con alguna de estas cosas cuando tenga el episodio de pánico. Para decir que cumple con episodio de pánico, tiene que cumplir con 3 de estas. Con cualquiera de estas 3. 3 o más, para decir que es un episodio de pánico. Ahora, para que digamos que tiene el trastorno de pánico, esto tiene que ocurrir durante más de un mes. Entonces tiene que tener episodios de pánico durante más de un mes. Y otra, específicamente entre los síntomas, o sea, entre estos síntomas, tiene que haber agorafobia, que esto es que el paciente tiene miedo de entrar en situaciones en donde le es difícil salir de esta situación. Por ejemplo, si el paciente tiene miedo de las alturas, entonces el paciente, para decir que tiene diagnóstico de trastorno de pánico, tiene que tener miedo de ir a un lugar en donde sabe que si se encuentra a una altura muy alta no va a poder salir de ese lugar. O por ejemplo, si es un paciente que tiene pánico a los elevadores, entonces que tenga trastorno de pánico porque tenga agorafobia, de que no quiere ir a lugares en donde cree que va a haber un elevador y que si se queda encerrado en un elevador no va a poder salir. Entonces, agorafobia es que tiene miedo de que esté en la condición, y que no pueda salir de esa condición. Sin que pueda salir de esa condición. Y esto lleva al siguiente criterio, que es cambios en el comportamiento del paciente. O sea, por ejemplo, si el paciente tiene agorafobia, en donde no quiere ir a ciertos lugares, porque dice que si le pasa el ataque de pánico y no puede salir de ese lugar, entonces pues se va a quedar ahí. Esto hace que el paciente no va a esos lugares. Entonces, cambios en el comportamiento. Y pues la otra, que el paciente tenga miedo de recurrencia, miedo de que se repita, miedo de repetición. Esos son, digamos, los tres criterios para decir que el paciente tiene trastorno de pánico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Tratamiento va a ser, por ejemplo, benzodiazepinas, pero esto va a ser nada más de tratamiento agudo. Por ejemplo, si llega el paciente y en este momento tiene el ataque de pánico, entonces ahí se le da la benzodiazepina. Pero obviamente la benzodiazepina no se da como uso crónico, por varias razones. Una, porque no es muy efectivo, y otra, porque tiene potencial de adicción. Bueno, y el paciente puede entonces empezar a consumir benzodiazepinas y quedar adicto a esto. Entonces, no, generalmente no se dan las benzodiazepinas como uso crónico, nada más se dan para terminar el evento. Si en este momento viene con pánico, con ataque de pánico, con episodio de pánico, en este momento se le da la benzodiazepina. Y se trata de irle quitando la benzodiazepina, porque no le damos benzodiazepina y se la quitamos de súbito, sino que le damos la benzodiazepina y se la vamos a ir quitando de manera lenta para no quitarla abruptamente y que no le dé las recaídas o el withdrawal. Entonces no se le quita de manera súbita y se le va a ir quitando de manera paulatina.
conforme conforme se le va empezando el tratamiento a largo plazo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento a largo plazo? Tratamiento a largo plazo. Esto va a ser, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Digamos, estos son los de primera línea. Primera línea con venlafaxina. Venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y serotonina. Entonces, para tratamiento del momento, digamos de corto plazo, es una benzodiazepina, o sea, para calmar al paciente, como puede ser diazepam o midazolam. Si el paciente ya tiene trastorno de pánico, entonces para profilaxis, o sea, para evitar que le dé el episodio de pánico, lo vamos a tener con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como es fluoxetina, o inhibidores de la recaptura de norepinefrina y serotonina, como es venlafaxina o duloxetina. Generalmente sean estos. Y pues otra cosa es ir tratando de quitarle ese miedo al paciente, que esto es, digamos, terapia de relajación. Terapia de relajación. Esto es que al paciente se le va a exponer a específicamente la cosa que le da miedo y de manera paulatina, o sea, no se le va a poner obviamente en un lugar, digamos, una super altura, sino que se pone en una altura más o menos leve y así va aumentando el grado y obviamente va a ser en un ambiente controlado para que el paciente vaya venciendo el miedo. Entonces, aparte del tratamiento farmacológico, tenemos que dar, digamos, terapia de la conducta. O sea, irle quitando ese miedo al paciente. ¿Y cómo se le va quitando ese miedo al paciente? Irlo exponiendo a la cosa que le da miedo en un ambiente controlado y pues de manera paulatina. No lo vamos a exponer de súbito a una cosa que le da así pánico, sino poco a poco. Por ejemplo, si le da miedo estar en los elevadores y porque si se queda encerrado, ok, entonces lo metemos a un elevador, que haya muchas personas y que esté el médico ahí o el psicólogo o algo así. Luego, por ejemplo, ya se sale, luego otro día o a la semana vuelven a entrar y digamos ahora nada más él y 2 personas más en lugar de mucha gente. Y así se va haciendo como de manera paulatina. Entonces, esto es terapia de relajación, es como ir relajando al paciente con las cosas que le dan ansiedad. Entonces, trastorno de pánico, ¿cómo se presenta un episodio de pánico? Con palpitación, despersonalización, desrealización, dificultad para respirar. Puede tener sudoración, miedo excesivo y tightness, sensación de tórax apretado y un montón de cosas más, pero generalmente es esto. Eso es un episodio de pánico. Para que digamos que tiene trastorno de pánico, entonces tiene que tener más de un mes con estos episodios recurrentes, y tiene que tener estos 3. Agorafobia, que es que tiene miedo de que si se encuentra en una situación en donde no pueda controlar su ansiedad. Por ejemplo, si entra en un elevador y se queda atrapado, pues al paciente le da miedo eso, entonces no quiere ir a lugares porque dice ¿qué va a hacer si eso le pasa? Entonces, agorafobia es eso, que tiene preocupación o miedo de que qué va a hacer si se encuentra en una situación y no puede controlarse, que si no se puede salir del elevador o algo así. Es agorafobia. Y esto nos lleva al siguiente, que es cambios en la conducta. Si el paciente tiene miedo de ir a cierto lugar, pues no va a ir, o pánico, entonces no va a ir. Y la otra es pues el miedo a que se le repita este episodio de pánico. Esto conforma el trastorno de pánico. Tratamiento, ya vimos benzodiazepinas de uso de corto plazo y inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y serotonina para largo plazo. Nos vemos en el siguiente video.